Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva emisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, en la que es imperativo conocer cómo transcurre y cómo se encuentra actualmente el proceso de diálogo político en Venezuela. Un diálogo trabado en el cual ninguna de las partes confía en la otra y en el que se han observado diversos escenarios en los que una parte busca ceder, la otra busca hacer que la contraparte ceda, pero se mantiene firme en su posición. Y hablo en este toma y dame, en este juego de dimes y diretes, en esta especie de ping pong político entre gobierno y oposición, porque si bien la oposición tiene que ceder en algunos aspectos para que el gobierno también ceda, esto le acarrea un costo político a la mesa de la unidad democrática. Y eso se refiere a que podría ser tildada de traidora y de estar claudicando ante el gobierno y las exigencias de este. Pero primero es necesario revisar los acuerdos a los que se han llegado hasta este momento y analizar cada uno de ellos para entender qué puede o qué se puede avisorar en un futuro. La mesa de diálogo en la última reunión que se dio entre ambos factores, que fue el 12 de noviembre, dejó como acuerdo lo siguiente: para esa reunión, o antes de ella, la MUD venía presionando y pidiendo un referendo revocatorio o elecciones generales en el 2017, la liberación de todos los presos políticos, el reconocimiento de la Asamblea Nacional, elecciones en el estado Amazonas, un nuevo Consejo Nacional Electoral, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y la apertura de un canal humanitario para garantizar alimentos y medicinas. De esos 7 acuerdos, se llegó a consenso en 5. De esas 7 peticiones y solicitudes se atendieron 5. Se atendieron o se llegó a un consenso entre ambos factores con respecto a la liberación de todos los presos políticos. Se van a dar liberaciones de presos políticos en las próximas horas. El gobierno no definió ni cantidad ni nombres, pero sí aseguró que para el 19 de noviembre sería liberado Antonio Ledesma, ex alcalde metropolitano de Caracas, alcalde mayor de Caracas. También se dio la liberación de Rosmet Montilla, un integrante del Partido Voluntad Popular. Este partido, que se ha mostrado como el más radical, ha venido presionando para que se dé la liberación de todos los presos políticos y aún más de las figuras más prominentes en esta estrategia política, que sin duda es mantener políticos encarcelados, obviamente por razones políticas, por lo que se conoce como retaliación política. Es decir, no es para nadie un secreto que la estrategia de la MUT, la estrategia de la oposición en sí, es mantener cautivos a los presos políticos para que esto en algún momento origine una presión tan grande que al gobierno le acarree un costo político tan alto que tenga que ceder y tenga que de alguna manera retroceder posiciones y mostrarse menos radical. Y al mostrarse menos radical perdería firmeza en una postura que haría que se note un poco debilitado por la presión que viene ejerciendo la MUT. Ahora, se han liberado algunos presos políticos, 4, con Rosmet Montilla, 4, y se dará la liberación de Antonio Ledesma. El otro punto fue el reconocimiento de la N. Se logró que se le otorga un reconocimiento, se le llegue a otorgar un reconocimiento a la Asamblea Nacional. Esto pasa por levantar el desacato a la Asamblea Nacional. Para ello, las partes demandantes del oficialismo que introdujeron el recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia tendrían que de alguna manera verse como objetos de anulación de un recurso que tendría que ser completamente viciado de nulidad, porque al derogarse ese recurso o al anularse su contenido para que ya no tenga validez, se levantaría el desacato a la Asamblea Nacional mediante una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la que, mediante argumentos jurídicos fiables, logre argumentar por qué ahora va a reconocer a la Asamblea Nacional cuando no lo hizo, y ahora sí lo hace porque hay presión política. Lo hace por motivo político, así como la desconoció por motivos políticos.
El otro punto fue elecciones en Amazonas. Es una fecha que está por definir. Habrá elecciones en Amazonas. El fraude aún no se ha determinado judicialmente ni jurídicamente, pero habrá elecciones en el estado Amazonas. Luego, un nuevo Consejo Nacional Electoral. Se llegó a un acuerdo en esto. Para ello, en 2 semanas habrá una nueva elección de rectores en el Consejo Nacional Electoral, debido a que se vencerán los periodos de 2 rectoras de los 5 rectores, 4 mujeres y un hombre en el Consejo Nacional Electoral, para un poder electoral más parcializado, con integrantes que tengan visiones políticas amplias, objetivas, sin afinidad alguna con un color o ideología política. Luego está el punto de la apertura de un canal humanitario para garantizar alimentos y medicinas. El gobierno se comprometió a permitir el ingreso al país de los alimentos y medicinas con urgencia, es decir, aceptar la ayuda de organizaciones no gubernamentales, la ayuda humanitaria de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, de otros países que han decidido aportar a Venezuela. A través de la apertura de ese canal humanitario se podría establecer un sistema de distribución mediante un censo nacional que con verdadera eficiencia logre hacer llegar esos alimentos y medicinas a quienes más lo necesitan. En un país donde hay una escasez de 80%, incluso más, de alimentos y medicinas. De esos 7 puntos se llegó a acuerdo y unanimidad en 5, a consenso en 5. Pero los 2 más delicados, y los que de alguna manera representan el as bajo la manga de un gobierno que se aferra al poder electoral y al poder judicial, para que se puedan bloquear todas las vías que las instituciones permiten que se abran, pero también pueden permitir que se cierren, para mantenerse en el poder político. Por ello, el referendo revocatorio, o ese punto, no generó acuerdo alguno, así como un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, porque tendría que haber una nueva renovación en el Tribunal Supremo de Justicia, tendría que haber nuevo proceso, nueva designación de magistrados, cuya competencia la tiene la Asamblea Nacional en sus facultades jurídicas, pero este punto aún no ha arrojado algún acuerdo, porque el TSJ no va a ceder posiciones y tratará por todas las vías posibles de bloquear jurídicamente una nueva designación, tal vez dotando de nulidad, completamente viciado de nulidad esa acción, o por acumulación de pretensiones, como últimamente ha arrojado en algunas sentencias. Y con respecto al referendo revocatorio, hasta que no haya un nuevo Consejo Nacional Electoral, no puede hablarse de que se destrabe el referendo revocatorio. De hecho, el alcalde o un miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, Carlos Ocariz, aseguró que el referendo revocatorio va, y que se va a recolectar el 20% de las manifestaciones de voluntad a motu propio, por voluntad propia del partido político y de la sociedad que desea un cambio, la porción o la parte de la sociedad que desea un cambio y un referendo revocatorio inmediatamente en Venezuela. De eso se puede entender que ha habido acuerdos que contempla la resolución de la situación de diputados en Amazonas, levantar el desacato a la Asamblea Nacional y la designación de rectores del Consejo Nacional Electoral. La próxima reunión entre el gobierno y oposición será el 6 de diciembre. Esto deja entrever que el 2016 finalizará sin elecciones en Venezuela y Maduro aún siendo presidente del país. ¿Qué puede generar esto? Políticamente, ¿qué significa? Significa que al bloquear un derecho constitucional, un derecho político colectivo de la sociedad civil venezolana, se puede observar una serie de tintes de autoritarismo y de totalitarismo en un Estado que, por vías institucionales, busca de alguna manera irse por la tangente para tratar de argumentar motivos en contra de su gestión, cuando en realidad, por errores políticos, ha generado la actual coyuntura y conjunto de focos de crisis, porque hay muchas crisis en Venezuela: social, política, económica, judicial, institucional, diplomática e incluso hasta cultural. Entonces es digamos, una situación bastante compleja en
Venezuela. Tampoco el acuerdo contempla la situación de los presos políticos. Es un acuerdo muy superficial. Se priorizan las medicinas, pero no se habla de revocatorio ni de elecciones. El Vaticano cumple como de alguna manera árbitro imparcial y simplemente funge como una polea que busca unir ambos factores. Lee el acuerdo, no emite opinión y tampoco da u ofrece sugerencias. Pero qué debe pasar en Venezuela? ¿Qué debe pasar en el diálogo? Lo que debe pasar es que surjan mecanismos de consenso. Debe haber alguna concesión del gobierno para destrabar poco a poco la crisis, y eso significa una agenda de reformas, y hasta que no se dé una agenda de reformas políticas, económicas, mediante programas correctivos de reducción de el gasto público, aumento de impuestos, atracción para la inversión extranjera, creación de empleos, subsidios directos, digamos, una renovación en el cono monetario, una renovación en el sistema cambiario mediante un sistema fiscal más amplio, más transparente, más auditado y mejor auditado, más efectivo. En lo político, un cambio en la ley electoral, en la ley de partidos, en lo institucional, una renovación del Estado venezolano mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, es una transición que puede digamos, cambiar al país completamente, porque es probable que los peores momentos en la crisis venezolana no ocurran aún cuando el gobierno está en el poder aún, sino en el proceso de transición que siempre ha impactado y ha generado consecuencias duras, pero necesarias para que se dé un cambio en un país que está o ha estado sumido en una crisis que lo ha deteriorado poco a poco en todos los ámbitos de la vida nacional. Así están las cosas en Venezuela. La próxima reunión será el 6 de diciembre, cuando se cumple exactamente un año de las elecciones que cambiaron el panorama político en Venezuela desde ese momento para un largo tiempo en la historia política del país. Las elecciones legislativas, la Asamblea Nacional del 6 de diciembre de 2015. Les ha hablado Ricardo Serrano. Nos encontramos en una nueva edición en este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Hasta la próxima.